Gloria a Dios. Bueno, vamos a tiempo de meditar en la palabra. Ya hemos alabado, ya hemos adorado a Dios. Ahora vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor, para que sea Dios quien hable, pedirle su dirección. Les invito a todos a que oremos, y aquellos que están allá viéndome en las redes sociales, también los invito, inclinen su rostro y vamos a orar para que Dios hable a sus corazones. Ese es el propósito. Oramos. Padre celestial, nuestro Dios todopoderoso, una vez más me dirijo hasta tu trono de la gracia, Señor, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, Padre, reconociendo tu poder y tu gloria y tu grande amor que has tenido, que has derramado en nosotros. Padre, ahora me dispongo a meditar en tu palabra, a exponerla. Yo solamente clamo a ti para pedirte que unjas mis labios, que así como me has dado el mensaje, Señor, con esa autoridad, con ese gozo, con ese entendimiento, así me pongo en tus manos ahora que lo expongo a los que estamos aquí todos reunidos y todos aquellos que en este momento me están viendo allá en las redes sociales, en sus televisiones, en sus telesecundarias. Todos aquellos que me están viendo en diferentes países, reciban la bendición de este pastor. Y Padre, háblales. Que tu palabra cause el impacto por el cual tú la envías. Que ellos puedan recibir esa agua viva, ese pan que es tu palabra. Unge mis labios, Señor, y habla. Yo solamente quiero ser instrumento en tus benditas manos. Para glorificarte a ti te lo pido, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en el mensaje de esta mañana que Dios me ha dado. Hoy, este día, domingo 9 de diciembre, Dios me dio este mensaje para compartirlo. El título del mensaje es Rescatados del fuego. Ese es el título del mensaje. Rescatados del fuego. Vamos a leer, para poder entrar en el mensaje, lo que Dios quiere que sepamos en este tiempo. Porque aquellos que hemos estado llenándonos día tras día de la palabra de Dios, la palabra nos revela todas las cosas. Estamos viviendo ahorita los últimos tiempos, lo sabemos por las señales que Jesús dijo que iban a acontecer, lo sabemos porque todo está sucediendo tal y como Él lo mencionó. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos pone en nuestro corazón a los cristianos espirituales. Porque el carnal solamente sirve de estorbo y de tropiezo. Y este mensaje es para que ya madures y ya mates esa carne y puedas pasar al nivel espiritual y puedas entender totalmente la palabra de Dios. Estamos nosotros aquí en la tierra con un propósito. A la iglesia de Cristo la tiene aquí todavía en la tierra con un propósito. Y es lo que vamos a ver. La Biblia dice que Dios no quiere que se pierdan las almas. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento para que sean salvos. Pero ¿cómo van a creer en aquel no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique?
¿Y cómo se les va a predicar si no son enviados? Porque el que nos envía es Dios. Él es el que nos envía a hacer su trabajo, su obra. Estamos viviendo estos tiempos tan difíciles que muchas veces es necesario empezar con la misma iglesia. Hablar y reprender a la misma iglesia para que despierte a muchos cristianos. Que entiendan cuál es el propósito de Dios en tu vida. No que vengas, te sientes en las bancas y estés aquí, escuches y sales y sigues igual toda tu vida. Cada mensaje que vienes a escuchar es para que lo pongas por obra. Porque Dios de una forma u otra te va a hablar. Te va a hablar. Si te incomoda, si te goza, si te disfrutas, es porque Dios te está hablando. Dice la Escritura que si tu corazón no te reprende, confianza tenemos para con el Padre. Rescatados del fuego. Y vamos a ver por qué razón este título. Para entenderlo, vamos a leer en la carta de Judas. Nada más es un solo capítulo. Y va a haber Biblia. Vamos a leer Biblia para que sea Dios hablando por medio de su palabra. Judas, y vamos a empezar en el versículo 3. En el primero 1 y 2 se presenta Judas como siervo de Dios. Y ya en el verso 3 nos empieza a narrar Judas lo que Dios le dijo que nos pusiera a nosotros y el mandato que se nos da a través de Judas a nosotros. Dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada, que ha sido una vez dada a los santos. Oigan, primeramente aquí en el versículo 3, Judas nos dice que nosotros debemos de contender por nuestra fe. Si tú te dices cristiano, es porque un día te hablaron del evangelio. En Romanos 10:17 dice que la fe nos viene por el oír la palabra de Dios. Tú te hiciste cristiano porque escuchaste la palabra de Dios. Y cuando la escuchaste y aceptaste invitar a Cristo a tu corazón, en ese momento Dios depositó en ti la fe. Y aquí Judas nos dice que debemos de contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Oigan, que contendamos ardientemente. ¿Qué quiere decir ardientemente? Ardientemente. ¿Qué creen que quiere decir esa palabra? ¿Por qué nos dice que contendamos ardientemente? ¿Qué es ardiente? Quiere decir que está ardiendo, ¿verdad? Y cuando algo está ardiendo, ¿qué cosa está haciendo? Está destruyendo. Está destruyendo a lo que tiene enfrente. ¿Qué nos está diciendo aquí Judas? Que contendamos ardientemente, o sea, que destruyas con ese fuego del Espíritu Santo, que destruyas toda esa doctrina de demonios, toda esa falsa fe, todo eso que en estos tiempos se ha levantado grandemente y que la iglesia del Señor por ignorancia, por pereza, el diablo está tomando ventaja. Hay tantos lobos rapaces en todos los países, en todos. Qué ironía que aquí en Estados Unidos, la nación formada por los principios bíblicos, por aquellas 13 colonias, aquellas 13 familias que venían buscando la libertad religiosa,
y que llegó a ser una nación tan poderosa como lo es todavía, pero que ahora es necesario que se les traiga el evangelio aquí, porque se han corrompido, porque aquí la mayoría se ha corrompido buscando fama y dinero. Van a hacer campañas a otros países, a llenar grandes estadios, cobrando tantísimo dinero, pero solamente hablan puras palabras de adulación, engrandeciendo al país, engrandeciendo a la gente, puras palabras infladas que no te traen fe, te traen pobreza, porque de la forma sutil tratan de saquearte lo que tienes. Y de eso viven esos. Por eso aquí dice Judas a los cristianos que contendamos ardientemente por nuestra fe que una vez nos fue dada. Ardientemente, ya les expliqué, que tengas ese fuego, ese poder, esa unción del Espíritu Santo para destruir todo lo que te ponen enfrente, toda esa falsa enseñanza. Dice en el verso 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. O sea que los que se están levantando ahorita ya estaban destinados para esa condenación. Iban a ser instrumentos de Satanás para destruir la obra de Dios. Aquí dice cómo iban a ser esos hombres: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan. Muchas veces dicen que creen en Dios, que conocen de Dios, que hablan con Dios, que el mensaje se los da Dios. Eso hablan. Pero ¿qué dice la Escritura? Profesan conocer a Dios, pero niegan su eficacia, porque con sus hechos lo niegan. Tú vas a mostrar que verdaderamente conoces a Dios cuando vives en obediencia a la palabra. Cuando la gente va a hablar de ti, va a querer desear lo que tú tienes. Pero si tú no vives como la palabra lo manda, si tú no vives lleno de la palabra, la gente no va a querer ser como tú. Ahora déjame decirte que aún viviendo tú conforme a la palabra, se van a levantar contra ti, van a hablar mucha gente mal de ti. ¿Por qué? Porque te odian, porque no pueden ver que Dios te prospere, que Dios te bendiga. No pueden ver eso, no pueden ver que tú vivas bien. Y eso vino el diablo, enviando a sus hijos a destruir. Se levantan hablando cosas que no son. Y creen que conocen a Dios, creen que le sirven a Dios, pero con su estilo de vida reprueban todo. Y como reprueban, es como el niño que va a la escuela y reprueba el examen, y pues ahí se queda, y ahí se queda, y ahí se queda, y de ahí no pasa. Vine a ser como allá en Puente de Ixtla, yo allá viví, había uno que se nombraba Carlitos, se graduó como de 40 años de la primaria, y todavía se enojó porque su tío no lo dejó ir a la secundaria. Si se aventó tantos años en la primaria, se iba a aventar otros tantos en la secundaria. Y así hay muchos cristianos como Carlitos, que no pasan de ahí, siempre en lo mismo, retardaditos, hablando lo mismo, que repiten lo mismo, pero nunca han sido convencidos plenamente por la palabra de Dios. Y muchas veces porque ellos ignoran, pero voluntariamente. O sea, no porque no les llegue el conocimiento, sino que ellos voluntariamente lo ignoran, lo quieren ignorar, porque no quieren sufrir la sana doctrina.
Porque la sana doctrina, déjame decirte que te va a hacer sufrir. Ya les ponía yo ejemplos anteriormente. Cuando al niño le das la leche rebajada con agua, se impone así. Y el día que le das leche pura, lo enfermas. Y así es. La mayoría de la gente está impuesta a sus dogmas religiosos, a sus tradiciones, a sus concilios y toda esa basura del diablo. Y cuando les llega la palabra, entonces los enferma. Hablan mal de ti, te avientan piedras. Pero no importa. Cristo va a predicarse en todas las naciones. Dios tiene un propósito conmigo, tiene un propósito contigo, tiene un propósito con todos los que están aquí. Y este es el mandato: rescatados del fuego. Nosotros somos ese instrumento que Dios quiere usar. Y lo vamos a ver. Yo sé que se van a gozar. Verso 5. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí Judas nos está hablando a nosotros, ahorita como cristianos, para que no nos sorprendamos. ¿De qué? De esto. En el verso 5 dice que nos quiere recordar de el pueblo judío, cuando Moisés fue y los sacó de Egipto, que los salvó, lo sacó al pueblo de allá de Egipto. Pero ¿qué hizo después? Después los destruyó a los que no creyeron. O sea, primero va y los saca, los salva y los lleva al lugar que tenía preparado. Y en el camino se rebelan, aún viendo los grandes milagros. ¿Y qué hizo? Los destruyó y no entraron a la tierra prometida. ¿Qué cosa te está diciendo a ti, cristiano carnal? ¿Qué cosa nos está diciendo a todos? Que no importa si un día ya hiciste esa oración mágica como lo cree mucha gente. Que no importa si ya te bautizaste en el agua, como mucha gente piensa que ya al estar bautizado en el agua ya tienes la salvación. De acuerdo a Marcos capítulo 16, versos 15 y 16, sacando de contexto eso. Aquí nos está diciendo claramente que si un día llegó Cristo a tu vida y te sacó de la inmundicia, pero que tú en el camino te rebelas y te apartas, déjame decirte que te va a pasar lo mismo que le pasó al pueblo, a su propio pueblo. Porque Dios no hace acepción de personas. Ese es un ejemplo. Y pone el otro. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Oiga, esto que te voy a decir te va a sorprender. Hay mucha gente que no cree que estos ángeles son los que tomaron cuerpo de hombre y tuvieron relación sexual con las mujeres y procrearon hijos. Esos son los que está hablando Judas. Aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada y se vinieron y tuvieron relación con mujeres. Ahí lo dice en Génesis. Ahora, muchos dicen, no. Es que aquí está hablando, no son, los ángeles no tenían sexo.
Claro, los ángeles allá no tenían sexo, pero vinieron a tomar cuerpo de hombre, humano. Y fueron humanos igual que yo, igual que tú. Y dice que esos ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. O sea, ellos la abandonaron. Dice, no, es que está hablando de demonios, esos son los demonios. Déjame decirte que no son los demonios. Los demonios fueron aquellos que se rebelaron directamente contra Dios. Aquellos no abandonaron su, no son los que no guardaron su dignidad y que abandonaron su morada. Estos no son, porque a los demonios con Satanás, los que él engañó, dice que fueron lanzados. Entonces ahí te puedes dar cuenta, que no son esos demonios lo que está hablando aquí, son ángeles que dejaron ellos su morada por ellos mismos y vinieron a tener relación. No guardaron su dignidad y tuvieron hijos. ¿Y qué dice la escritura? Que los guardó ¿en dónde? Bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Ellos allá están hasta ahorita. Ahora, ahí no están los demonios. Los demonios están alrededor tuyo. Los demonios están en los aires. Huestes espirituales de maldad. Están en todo. Dice la escritura que una tercera parte de toda la multitud de ángeles, arcángeles, serafines y querubines, una tercera parte engañó el diablo y peleó el arcángel Miguel contra el diablo y lo venció y lo lanzó a la tierra. Lo lanzó, no el que él solito se quiso venir. Acá dice que estos ángeles no guardaron su dignidad y que abandonaron ellos su propia morada. Qué diferencia, ¿verdad? A que lo abandonan o a que los avienten. Entonces ahí podemos entender muchas cosas. Este ha sido un tema muy controversial con mucha gente que no creen esto. Pero si no lo creen, no le creen a la palabra. No es que no le crean a mí no me interesa si me crees o no, créele a la palabra. Porque lo que te estoy explicando es lo que Dios me ha revelado para que tú veas. Los demonios no están en prisiones de oscuridad. Los demonios están acechándote para destruirte. Esos vienen a hacer otra cosa. Aquellos ya están allá encarcelados. Aquellos están en cárceles, dice, eternas. ¿Para qué? En prisiones eternas, para el juicio del gran día. O sea, ellos están guardados para el juicio final. Pero los demonios, esos todavía saben que les queda poco tiempo, al igual que el diablo. Saben que les queda poco tiempo. Y por eso el diablo con todos sus hijos, los demonios, andan como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, date cuenta, este es un punto, quise aclararlo para que la gente vaya aprendiendo, se dé cuenta. Verso 7, pone el ejemplo, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ok, aquí está hablando acerca de el juicio que Dios le trajo a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque se corrompieron, porque eran homosexuales y lesbianas, toda la gente de esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Y dice la escritura, aquí lo acabamos de leer, dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. O sea, ahí está hablando, esa es la contranaturaleza. La naturaleza es que el hombre y la mujer se casan y son una sola carne. Pero no que hombre con hombre y mujer con mujer se casan y que adopten hijos. Eso es del diablo. Y el gobierno también que tiene parte del diablo. ¿Por qué? Porque permite esas obras. Se hacen cómplices. Entonces vemos en el verso 8.
No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. O sea, esa gente, esos que se iban a levantar en estos tiempos, dice que de la misma manera les va a suceder lo mismo. Estos soñadores, dice soñadores, porque la mayoría ahorita quieren ser apóstoles, quieren ser pastores, porque huevones que no quieren trabajar, porque quieren vivir de la gente, dándoles palabras aduladas nada más de ellos mismos, pero no dándoles lo que Dios le da a sus siervos para sus siervos dar al pueblo. Dice verso 9: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, oigan lo que les mencionaba anteriormente, aquí lo dice, disputando con el cuerpo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Fue lo que el arcángel Miguel le dijo al diablo, que el Señor te reprenda. Verso 10: pero estos, o sea, hablando de la gente que ahorita está en estos tiempos, esos falsos apóstoles, profetas y todo ello, dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Claro que no las conocen, porque las cosas espirituales no las revela Dios por medio de su espíritu. Y si Dios no te está llamando a ese servicio, nunca te va a revelar nada. Dice, pero estos blasfeman por cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen. Dice, se corrompen como animales irracionales. Oigan, cómo la gente se corrompe. Como animales irracionales. Sí, porque los animales no razonan. Nosotros tenemos raciocinio, razonamiento. Los animales tienen instinto, nada más. Por eso dice que son como los animales, irracionales, no razonan. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Oiga, pone otra vez 3 ejemplos. Hay de ellos. ¿De quiénes? De esos personajes que se creen grandes siervos de Dios, o de aquellos cristianos carnales que se dicen son cristianos. Hay de ellos. ¿Qué dice que les va a pasar? Son 3 cosas. Una de ellas, han seguido el camino de Caín. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque le calaba que su hermano le dijera lo que tenía que hacer. Porque le envidiaba de que ver que él era aprobado por Dios, su hermano Abel, y Caín no. Y hoy en día esos carnales, vieran cuántos hijos del diablo me odian. Y a todos mis hermanos espirituales somos odiados por esos carnales y por el mundo. Pero a esa gente le pasó como dice aquí el ejemplo de Caín, que mató a su hermano Abel. Y luego pone otro ejemplo. También también habla que han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Se lanzaron por lucro. ¿Cuántos no andan por lucro, por lucrar la palabra de Dios? Y se lanzan por dinero a llevar palabra que no es de Dios. Aquí Balaam era un profeta de Dios. Sabemos que aquel rey, al mirar que venía todo el pueblo de Dios que tenía que pasar por ese lugar, no quería dejarlo pasar. Y manda buscar, el rey Balac, manda buscar a Balaam, que era profeta de Dios, para que maldijera a ese pueblo. Y Balaam, déjenme decirles que Balaam era un siervo de Dios, de verdad, porque Dios lo oía.
Los que sabemos la historia de él, nos podemos dar cuenta cómo fue que este hombre se fue corrompiendo y Dios no lo permitió. ¿Por qué? Porque le ofreció mucho dinero y él no quería, le ofrece más, y no quería y le ofrece más. Entonces ya fue cuando Dios dice, déjame consultar con mi Dios. Y Dios le decía, no lo vas a ir a maldecir, porque Dios nos tiene aquí para bendecir, no para maldecir. ¿Cómo vas a maldecir a algo que Dios tiene para su gloria? ¿Qué es maldecir? Decirles mal. Ahora, déjame aclararte algo, no confundas esto. Porque yo a mucha gente les he dicho que se van a ir al infierno, a mucha gente les he dicho que son hijos del diablo. Es palabra, es maldecir, pero no es porque yo los estoy maldiciendo de mí, sino les estoy haciendo ver lo que Dios tiene para ellos, porque la palabra así lo dice. La Biblia dice que el que practica la justicia es justo, como Jesús es justo, pero el que practica el pecado es del diablo. Ahí lo dice bien claro. Bueno, entonces vemos aquí que Balaam por dinero iba a maldecir al pueblo de Dios. Y así hay muchos perros hijos del diablo que por amor al dinero andan buscando, dizque llevando la palabra de Dios, lucrando con ellos. Y luego menciona otro ejemplo, perecieron en la contradicción de Coré. ¿Quién no sabe la historia de Coré? ¿Cómo le dio envidia de que Dios usaba a Moisés? Y dice, bueno, también Dios puede usarme a mí. También puede usarme a mí. Y fue cuando levantó gente para que estuvieran en contra de Moisés. Y ahí vemos entonces cómo, ¿por qué? ¿Qué cosa quería Coré? ¿Quería dinero? Moisés no andaba por dinero. ¿Qué es lo que quería Moisés? Coré, perdón. Quería fama. Coré lo que quería ser líder, quería ser reconocido. Así hay muchos. Hay muchos que piensan que estar aquí al frente eres mejor que otros. Y déjame decirte que no. Yo no soy mejor que el más humilde cristiano que se acaba de convertir. Somos iguales. Cada uno tiene una función que desempeñar. Y te invito a que busques, que entiendas, que ores, que Dios te revele cuál es la función que debes de desempeñar, para que sirvas y glorifiques a Dios. Aquí vemos entonces cómo ese Coré buscaba fama. No buscaba dinero, buscaba fama, ser reconocido. Y así hay muchos que quieren ser reconocidos. Pero aquí dice, miren lo que dice verso 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con ustedes, se apacientan a sí mismos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que esos son nubes, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con ustedes se apacientan a sí mismos. Y luego dice, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Oigan todo lo que mencionó. Primero dice que este tipo de gente son manchas en nuestros ágapes. Cuando tú te reúnes, te juntas, convives con ese tipo de gente, déjame decirte que ya está viendo una mancha en ti, porque la gente te mira que convives con esa gente y ahí empieza la manchita ya. Esas son manchas. Y luego dice, en vuestros ágapes. ¿Qué es ágape? O sea, el amor que sientes por Dios, el amor que Dios depositó en ti. Por esa razón son manchas. Y luego dice que se apacientan a sí mismos. También dice que son nubes sin agua. Nubes sin agua. ¿Qué dice la escritura del cristiano? Que el que cree en su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Pero estos son nubes sin agua. Están vacíos. ¿Para qué sirven? Para nada. No dan vida.
son nubes sin agua. Y luego dice, llevadas, o sea, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. O sea que nomás andan de aquí para allá y nunca tienen paz. Árboles otoñales sin fruto. O sea, árboles otoñales quiere decir, la palabra lo dice, otoñales, del otoño. El otoño, que en inglés es el autumn fall. En el autumn fall, que es el otoño, los árboles no dan fruto. Por eso dice que así son este tipo de gente, son árboles otoñales, todos llenos sin hojas, sin fruto, no da nada. Dice que son esos árboles otoñales, 2 veces muertos. Oigan, 2 veces muertos. Qué tremendo. Una vez están muertos. ¿Por qué? Porque ya el pecado ya les trajo la muerte, la herencia de Adán y de Eva. Ahí está la primera muerte. Y luego dice 2 veces muerto. ¿Cuál es la segunda muerte? Que desechan a Cristo, que no reciben, no tienen a Cristo y por lo tanto no tienen la vida y están 2 veces muertos. Y luego dice el verso 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. O sea, las olas del mar grandes, ¿para qué sirven? Para hacer daño. ¿Qué cosa es lo que sacan? Pura basura. Así compara Dios a ese tipo de gente. Y luego les dice estrellas errantes, para las cuales están reservadas eternamente en la oscuridad de las tinieblas. Oigan cómo los compara, estrellas errantes. ¿Qué dice la Escritura? ¿A quién compara las estrellas? Allá en Apocalipsis, la visión que se le dio a Juan, dice que miró que tenía 7 estrellas en su mano, aquel hombre. Y ya luego, cuando sigues leyendo, ahí habla que las estrellas son los pastores de las iglesias, las 7 iglesias que habla. Los pastores son las estrellas. ¿Por qué? ¿Para qué sirve la estrella? Para dar luz en la oscuridad. Son las estrellas. Las estrellas también eran algo por las cuales se guiaban. Acuérdense, la estrella del oriente. La estrella que aquellos astrólogos, aquellos que andaban buscando dónde habían de nacer Jesús, iban siguiendo arriba la estrella del oriente. Porque las estrellas tienen una función. Pero aquí dice, hay unas estrellas que se llaman estrellas errantes. Esas son las que no sirven para nada. Errantes quiere decir que le yerran y que andan para todos lados errándole siempre. Y aquí es lo que está mencionando. Dice que son estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente en la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho. Ok, aquí esto que leímos era para que la gente, el cristiano, se dé cuenta que estamos viviendo esos tiempos, que está saturadísimo el mundo de este tipo de gente, y que la iglesia, nosotros como iglesia, como cristianos, como líderes, tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad. Vamos a leer el verso 17 al 23. Dice: pero ustedes, amados,
tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Aquí está confirmando Judas que son ese tipo de gente que estamos viviendo en estos tiempos, aquellos falsos. Verso 20: pero ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué debemos de hacer? Edificarnos sobre nuestra santísima fe. La fe que Dios nos dio cuando nos convertimos a Cristo, esa es nuestra santísima fe, pero debemos de edificarnos en ella. ¿Cómo? Pues la misma Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Que sigas oyendo y poniendo por obra la palabra de Dios, y eso va a aumentar tu fe. Eso es edificarte sobre tu santísima fe. 21. Consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Eso es lo que debemos de hacer. Dos cosas. Dice que debemos de edificarnos sobre nuestra santísima fe y debemos de conservar el amor de Dios, esperando la misericordia del Señor y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú tienes eso, te estás edificando sobre tu santísima fe y conservas el amor de Dios, tienes que hacer esto. Mira lo que dice, de ahí viene el mensaje del tema. A algunos que dudan, convéncelos. A otros, salven, arrebatándolos del fuego. Y de otros tengan misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ok. Aquí en esta escritura vemos cómo Judas nos empezó a decir de aquellos personajes que no tienen el Espíritu Santo, que son personas ignorantes, que se iban a levantar en estos tiempos hablando palabras infladas, palabras de adulación, queriéndose dar a conocer ellos, haciendo negocio con la gente. Son personas ignorantes. Pero aquí a los cristianos les mencionaba que deberían de tener esas dos cosas, edificándose en su fe y manteniendo el amor de Dios. Cuando eso haces, tú vas a poder convencer a los que dudan. Tú vas a arrebatar del infierno de fuego a mucha gente. ¿Por qué? Porque les vas a llevar el conocimiento de Dios, no tuyo. Por eso dice a otros, a los que dudan, convénzanlos. Pero dime una cosa, ¿cómo vas a convencer a alguien si tú mismo no has sido convencido? Porque quien nos convence es la palabra. Porque la palabra es espíritu. Espíritu de convencimiento. Necesitamos la palabra. A otros salven arrebatándolos del fuego. ¿Te das cuenta por qué nos tiene el Señor? Para que salvemos a otros arrebatándolos del fuego. Esos lobos rapaces, si los tienes enfrente, contiende con ellos por tu fe ardientemente. Ya les expliqué a qué se refiere ardientemente. A destruir sus mentiras. No que los andes buscando para confrontarlos. No, solitos va a llegar el tiempo en que te van a llegar. Y allí no pierdas tiempo buscándolos. Tú sigue predicando y donde encuentres esos,
Destrúyeles su fe, su falsa fe, con tu fe que tienes. Ahora, esto es una parte. Vamos a ver qué es lo que pasó, porque Dios no cambia. Esto nos lo habló nosotros ahorita. Vamos a ver lo que les dijo en aquel tiempo también a aquellos. Vamos a ver en el libro de Daniel. Vamos a leer Daniel capítulo. Vamos a empezar todo el libro de Daniel, empezando el capítulo 1 de Daniel, capítulo 2 y capítulo 3, no lo vamos a leer. Yo les voy a resumir cuál es el punto, empezando en el capítulo 1, y ya voy a hacer énfasis en el mensaje, de dónde viene este mensaje. Primeramente, Daniel era un hombre, un siervo de Dios, que le servía a Dios, amaba a Dios con todo su corazón. Pero dice la Escritura que en el año tercero del reinado de Josim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. O sea, Nabucodonosor llegó y tomó control, incluyendo al pueblo de Dios, al pueblo judío. Lo tomó y ahí lo tuvo. Y ya luego el rey Nabucodonosor le dijo a su líder de sus criados que buscara jóvenes, que se los apartara, que por 3 años les alimentara y que juntara jóvenes también de su reinado, que juntara también jóvenes de su reinado. Y dice la Escritura que los escogió y entre ellos iba Daniel. Iba otro que se nombraba Ananías, otro que se nombraba Misael y otro que se nombraba Azarías. Los 4 eran hijos de Judá, de la tribu de Judá. Eran 4. Dice que ya que los tuvo, el rey le dio la porción de comida que les debería de dar. Era comida que para los del pueblo de Dios no deberían de comer. Entonces Daniel habla con el jefe de ellos y le pide que no los force a contaminarse. Permítenos comer lo que nosotros comemos. Pero aquel hombre le dijo: si yo no hago lo que mi rey me ha mandado, me van a matar. Él ya puso la comida que tienen que comer por 3 años. Y Daniel le dice: mira, ¿qué te parece si por 10 días nos das a nosotros a comer esto? Verduras, vegetales, frutas, legumbres, todo eso. Y aquellos, pues dale lo que el rey manda. Por 10 días. Y si en 10 días tú miras que nuestro rostro cambia, nos enflacamos, y entonces comeremos lo que el rey manda. Y le pareció bien y así lo hicieron. Dice que la comida para ellos la apartaba
y les llevaba otra comida, lo que ellos le pidieron. Al paso de los 10 días, dice que estaba su rostro mejor que ni los otros. Entonces ya continuó manteniéndolos así por los 3 años. Al paso de los 3 años, dice la escritura que a Nabucodonosor, Dios le reveló en un sueño. Y Nabucodonosor llama a sus adivinos para que le revelaran ese sueño. Pero lo sorprendente es que el rey no les contaba el sueño para que le dijeran la interpretación. El rey les dijo: el sueño se me olvidó. Ustedes díganme el sueño y díganme la interpretación. Y así mandó que le trajeran a todos. Y todos concluían en lo mismo: oh rey, nadie, ningún hombre en la tierra puede revelarte el sueño que tú tuviste. Nadie, porque los mandó matar a los que no le revelaran el sueño. Entonces Daniel, al darse cuenta de lo que estaba pasando, porque dijeron ellos: solamente los dioses pueden revelarte tu sueño, los dioses, pero en la tierra ningún hombre, ninguna carne te puede revelar. Entonces llega a oídos de Daniel, y Daniel va, lo llevan y le dice al rey: rey, ese sueño que tuviste, nadie, le dijo lo mismo que los demás, nadie te lo puede revelar, ni yo te lo puedo revelar, pero al Dios al que yo sirvo, ese me ha revelado el sueño que te dio y la interpretación, que es esta. Y ahí le narra de aquella grande estatua que miró él, con la cabeza de oro, y todo lo demás fue formado de bronce, de cobre, y los pies al último de bronce y de barro. Y ahí dice que dice: en tu sueño miraste que una roca, una piedra grande, cortada no con manos, llegó y desmenuzó la estatua. Déjame decirte la interpretación, que esa cabeza de oro eres tú. Y ahí le fue descifrando todo lo que significaba esa visión. Ahí vemos cómo el rey quedó impactadísimo. Dice que entonces este rey se inclinó ante Daniel y lo adoró. Él lo hizo. Daniel, el rey Nabucodonosor, reconoció la grandeza del Dios de Daniel y lo puso como su segundo de él, le dio autoridad. Entonces acuérdense que Daniel estuvo con otros 3 más. Daniel le dice al rey que pusiera a esos 3 de él, a Ananías, a Misael y a Azarías, que los pusiera para reinar en las provincias. Lo hizo así y les cambió el nombre. Dice aquí que a Daniel le puso por nombre Belsasar, a Ananías le puso por nombre Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías
Abednego. Fue los nombres que les puso. Entonces, al paso del tiempo, como les dije anteriormente, a los verdaderos siervos de Dios nos van a odiar y van a buscar forma cómo levantarte falsos para destruirte, porque te odian. Vemos que Sadrac, Mesach y Abednego fueron constituidos gobernantes de las provincias y allá los cuidaban. Y dice la escritura, les invito a que lean capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Daniel. No lo estoy leyendo aquí, solamente estoy resumiendo, pero donde estoy enfocado es en el mensaje, rescatados del fuego. Cuando lo lean lo van a entender todo completamente. Dice la escritura que entonces hicieron un edicto para que nadie adorara a otro Dios. Le levantaron falsos a Sadrac, Mesach y Abednego. Y en el edicto que hicieron era que el que fallara iba a ser lanzado a un horno de fuego. Lo iban a quemar. Lo iban a quemar. Entonces, dice la escritura, vamos a leer del Daniel capítulo 2 y el verso 49, de ahí empezamos el punto este. Dice, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Aquí vamos a leer la historia de del tema que estamos leyendo, del mensaje. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Aquí vemos entonces, vamos a resumir esto. Aquí era una orden del rey que aquel que no adorara la estatua iban a ser lanzado al horno de fuego. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego eran fieles a Dios. Sabían que no deberían de inclinarse ante ninguna estatua, ante nadie. Entonces ellos no adoraron, no se inclinaron a la estatua. Y entonces fueron a decirle al rey que esos 3 gobernantes que tenía la provincia de Babilonia no habían obedecido su edicto, su mandato. Entonces le dio coraje al rey y manda que se los traigan. Cuando se los traen, les dice el rey: ¿es cierto eso, Sadrac, Mesach y Abednego, que ustedes no han obedecido mis
mi mandato que les he dado? Que al oír la flauta, cítara y todos los instrumentos musicales, que caigan de rodillas y adoren a la estatua que yo he erigido. Porque si no lo hacen, sépanlo, que no hay Dios que los libre. ¿Quién, dice, los podrá librar de mi mano? Dice la Escritura que ahí ellos le contestaron al rey: oh rey, no vamos a obedecer tu mandato. Y al Dios que nosotros servimos puede librarnos de tu mano. Y si no nos librare, sábelo, oh rey, que ni aun así nos inclinaremos a tus estatuas. Y dice que eso le dio tanto coraje al rey que mandó calentar el horno. Dice que lo mandó calentar como 7 veces más. Dice 7 veces más, lo dice en el verso 19, capítulo 3, verso 19. Entonces Nabucodonosor, lleno de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante quiere decir urgente. Eso quiere decir la palabra apremiante, algo que te está haciendo que lo haga rápido. Y lo había calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los hombres, de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan, vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar esto. Para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego,
se ha descuartizado y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Cuál es el punto de esta lectura? ¿Cuál es el mensaje que te está dando Dios a ti? Que estos hombres, Sadrac, Mesach y Abednego y Daniel mismo, fueron criados, instruidos en la palabra. Fueron hombres sabios que por su fidelidad glorificaron a Dios. A tal grado que el mismo rey dio ese edicto: que el hombre que hablare mal contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego iba a ser descuartizado y su casa convertida en muladar, porque no hay Dios como el Dios de ellos, que envió a su ángel a salvarlos del horno de fuego. Ahora déjame decirte que en estos tiempos, lo que empezamos a leer en Judas, somos muy pocos los que verdaderamente Dios nos llamó y nos ha dado esa sabiduría para entender su palabra, para poder sustraer las profundidades, los tesoros de la Escritura y entregártelos. Somos muy pocos que estamos dispuestos a ser fiel a Dios, aun aunque estuviéramos en miseria, en pobreza. Yo así lo vivo. ¿Cuántas veces has glorificado a Dios con tu estilo de vida? Mira cómo los cristianos de este tiempo, no todos somos como Sadrac, Mesach y Abednego. En estos tiempos, desgraciadamente, la gente se ha acomodado al estilo de vida que les han dado esos falsos apóstoles y profetas, esos falsos pastores, esa doctrina de demonios que llevan. Pero la gente tiene la culpa porque no escudriña las Escrituras. Jesús dijo en San Juan 5, verso 39, escudriñen las Escrituras porque en ellas van a encontrar la vida eterna. Y ellas son las que les van a dar testimonio de mí. Eso dijo Jesús. Y hoy en día es lo mismo. La gente no quiere escudriñar las Escrituras. La gente no quiere escuchar la palabra de Dios porque le cala, porque le duele. Si la palabra te está llegando, déjame decirte que es Dios que te está hablando. Dios quiere llenarte de sabiduría. Dios quiere aumentar, incrementar tu fe, así como lo hizo con Sadrac, Mesach y Abednego y con Daniel. Qué importante es que entiendas esto. Ahorita solamente están aquellos que profetizó Enoc. Desde aquellos años, Enoc fue un gran siervo de Dios que se lo llevó vivo el Señor. No vio muerte, Enoc. Y él profetizó de los últimos tiempos, cómo iba a ser la gente, cómo iba a vivir esa gente. Ahorita es tiempo de que reflexiones, de que busques la sabiduría de Dios, de que busques un verdadero siervo de Dios para que te pueda instruir, para que te pueda enseñar lo importante que es de la palabra de Dios. No importa, seas profesionista, seas quien seas. Vemos el caso de Cornelio. Cornelio era un hombre, un centurión, un hombre con autoridad,
un hombre que tenía muchas posesiones, un hombre que amaba mucho a Dios, pero no entendía las Escrituras. Por esa razón fue que Dios le manda a su ángel y le dice: envía hombres a Jope y haz venir a Pedro, a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Cuando él llegue, él te hablará. Vemos a aquel hombre etíope igualmente, un hombre que estaba sobre todos los tesoros de la reina de los etíopes en la ciudad de Candace. Era un hombre sabio, amaba mucho a Dios, había ido a Jerusalén atravesando el desierto para orar a Dios y no se llenaba. Iba de regreso escudriñando las Escrituras y Dios le envía a Felipe. Así quizás estás tú. Así quizás estás tú. A lo mejor amas a Dios, pero estás en mal camino. Pero Dios te puso hoy a su siervo Pedro para mostrarte el camino, para que alcances las promesas que Dios nos ha dado. Acuérdate lo que dijo Judas: a los que dudan, convénzanlos. A otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. ¿Cómo desgraciados vas a convencer a alguien si tú mismo no estás convencido? Porque el que nos convence es la palabra de Dios. Por eso te invito a que medites en este mensaje. Si el Señor habló a tu corazón, yo te invito a que reflexiones. Que si tú quieres este día empezar algo nuevo, así como lo fue con Cornelio, así como lo fue con el etíope, también puede hacerlo contigo. Solamente necesitas creer al siervo de Dios e invitar a que Él se quede contigo, como lo pasó con Cornelio, como lo pasó con el etíope. El etíope, después de que fue bautizado, se fue y jamás lo volvió a ver. Cornelio, dice la Escritura que Cornelio, de ahí toda su casa se afirmaron y siguieron a Dios. ¿Quieres invitarlo a entrar? ¿Quieres empezar un día nuevo? Yo te invito a que hagas esta oración y que Dios haga la obra. Repite conmigo en voz alta. Dile conmigo: si tú has creído este mensaje, es porque Dios quería que supieras esto. Dios quiere arrebatarte del fuego usándome a mí, así como ha usado a todos sus siervos. Dios quiere arrebatarte del fuego. Invítale a entrar. Dile: Señor Jesús, hoy este día, a través de tu palabra, he entendido que verdaderamente necesito recibirte, que soy un miserable pecador y que solamente tú puedes librarme de la muerte, que tu sangre es poderosa para borrar, limpiar mi alma de todo pecado, y que tu sacrificio es el sacrificio perfecto que necesito para poder entrar a la vida eterna. Señor Jesús, hoy me arrepiento de todo mi pecado y mi maldad. Hoy te proclamo como mi Señor y mi Dios, como mi Rey y mi Salvador. Hoy abro la puerta de mi corazón y te pido, Señor Jesús, entra en mí. Inscribe mi nombre en tu libro, Señor, porque de aquí para adelante a ti me entrego. Mi alma a ti te pertenece. Y muchas gracias, muchas gracias por darme el privilegio de escuchar tu palabra, por usar a tus siervos para que podamos seguir saliendo del infierno de fuego en el cual estamos destinados. Señor, gracias, Señor Jesús. Ahora a ti me entrego y a ti te pertenezco. Gracias. Amén. Si hiciste esta oración y creíste, yo te invito a que sigas adelante, leas tu palabra. Ahí en YouTube puedes ver todas mis predicaciones. También en la Iglesia Cibernética de Jesucristo. Ahí puedes buscarme en YouTube, Iglesia Cibernética de Jesucristo, o en YouTube directamente, Pastor Pedro Delgado. Son 2 canales. Ahí puedes mirar mis predicaciones. Y mi teléfono es área 210-831-1199 en la ciudad de San Antonio, Texas.
Contáctame, me gustaría saber de ti y con gusto atenderé tu llamado. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Fue un privilegio haber compartido contigo la palabra de Dios, el mensaje tan hermoso, rescatados del fuego. Que Dios los bendiga y espero tu llamada. Nos vemos la próxima. Adiós.